Consideremos ahora aplicar este resultado de la cápsula anterior al caso específico de ruido térmico. Entonces, matriz de covarianza de ruido térmico. Entonces, consideremos que el proceso estocástico gaussiano X de t es ruido térmico. Y esto puede ser ya sea de banda base o de pasabanda. Ya sea de banda base o pasabanda. En el sentido explícito que habíamos abordado cuando repasamos esta materia de ruido térmico de banda base o bien ruido térmico de pasabanda. Así que en realidad lo que nos conviene es, en vez de hablar de x de t, vamos a hablar de n de t, simplemente digamos para que la nomenclatura sea clara, es decir, x de t es en el fondo n de t. Entonces, sabemos que el valor esperado de ruido térmico es 0, por lo tanto, la función de densidad de probabilidad de K mayúscula muestras de un proceso de ruido produce vectores n cuya densidad de probabilidad es 1 partido por la raíz de 2pi elevado a K mayúscula, determinante de la matriz de covarianza de estas muestras, que la vamos a llamar R sub n, exponencial de menos 1/2 n traspuesto Rn inverso n, y desde luego acá no hay media porque la media es igual a 0. Ahora, hay un caso particular y es el caso en el cual las muestras son tomadas a intervalos regulares, tal como lo hicimos en este ejemplo acá, con las muestras tomadas con las diferencias de tiempo indicadas por los puntos verdes. Y en ese caso ocurre lo siguiente. Si las K muestras son tomadas a intervalos con tasa con tasa 1 partido por ts, tiempo de muestreo, igual W, vale decir el ancho de banda del filtro que habíamos denotado, y aquí utilizo el mismo código de colores simplemente para claridad, lo habíamos denotado H de F. Entonces, ocurre
lo siguiente. La matriz de covarianza del ruido, R sub n, toma la forma que habíamos visto acá, ¿sí? A partir de la función de autocorrelación, que en este caso, o al menos en el ejemplo de ruido de banda base, es esta señal lila de acá, que hay que evaluar esencialmente en estos puntos verdes. ¿Por qué? Porque estamos justamente muestreando a tasa W, tiempo de símbolo, tiempo de muestreo T sub S. Y es básicamente evaluar esta función sinc en todos esos puntos. Entonces tenemos Rn de 0, Rn de menos T sub S, Rn de menos K menos 1 T sub S, Rn de T sub S, Rn de 0, Rn de menos K menos 2 T sub S, y así sucesivamente, Rn de K menos 1 T sub S, y aquí Rn de 0. Y desde luego, dado que estas son funciones de sinc, seno de x sobre x, que tienen justamente sus cruces por 0 en todos los múltiplos enteros de t sub s, resulta que esto no es otra cosa que n0 w medios 0, 0, 0, 0, y en la diagonal, ¿no es cierto?, siempre está n0 w medios, n0 w medios. Es decir, y vuelvo aquí un paso atrás, cuando se tiene un proceso de ruido térmico blanco gaussiano, que sabemos que tiene media 0, su función, su matriz de covarianza es una matriz diagonal. Perdón, cuando ese proceso de ruido es muestreado a intervalos regulares, con una tasa de muestreo que está estrechamente ligada al ancho de banda del filtro, tal como lo hicimos en este caso acá, el ancho de banda del filtro y la tasa de muestreo, los sincronizamos tal que se blanquea el filtro. Ese blanqueado que aquí apareció como observar el proceso en los cruces por 0 de la función seno x sobre x, ese blanqueado también se hace presente en la función, en la matriz de covarianza de la densidad de probabilidad gaussiana multivariada de todas esas K muestras del proceso como una matriz diagonal. Esto es N0W medios por la matriz identidad de K por K. Y ojo que esto no solo aplica para el caso del ruido de banda base, que es el que hemos estado usando para ejemplificar más esta situación, sino que también ocurre acá, dado que aquí también se va a estar evaluando la función de autocorrelación justo en los cruces por 0.